¿Listo? Emma, la estrofa 2.10. Ignoto 10. 2.10, solo la estrofa, la primera estrofa, porque si no nos vamos muy... 2.10. Solo quiero como ejercicio ponerla para ver si ustedes conocen de ese tema. Dale play. 2.10. Dale play. Sí. Muy bien, en la cruz. En la cruz. Listo. Ya, gracias. Quítala. Es todo. Entonces, cuando meditaba en este tema, entonces venía a mi mente, y aquí es donde quería preguntarles a ustedes, ¿qué es la cruz? ¿Qué sucedió en la cruz? ¿Sí? ¿Por qué la cruz es importante para nosotros? ¿Sí? Y quisiera que ustedes me ayuden con un aporte, me ayuden a deslizar. Todavía no hemos entrado a la pregunta, pero bueno, ahí se nos adelantó. ¿Listo? Entonces, para nosotros, ¿qué es la cruz? Esposa, ayúdeme. ¿Para ti qué es la cruz? Donde murió Cristo. Donde murió Cristo. Adriana, ¿para ti qué es la cruz? No le sople, ella sabe. De hecho, esta mañana hablaba un poquito con ella sobre la cruz. Ayúdele, Caleb, ¿para ti qué es la cruz? Que Jesús murió ahí por nosotros. Muy bien. Hermana, ayúdeme, ¿para ti qué es la cruz? La cruz es una prueba del amor incondicional de Dios. Muy bien. Hermano, diácono Yanlin, ¿para ti qué es la cruz? Uy. Bueno, para mí es símbolo de reivindicación. Listo. Diácono Mario, ¿para ti qué sería la cruz? El lugar donde el Señor nos reconcilió con Dios. Muy bien. Raquelita, ¿para ti qué sería la cruz? El símbolo. Donde Jesucristo dio la vida por nosotros. Muy bien. Sus pecados. Juan David, ¿para ti qué es la cruz? Donde nuestro Señor Jesús murió por nosotros. Muy bien. Y ese es el contexto hoy de la pregunta de nuestro catecismo, ¿sí? Esa pregunta que nos dice, recordamos que, antes de ello, recordamos que en las clases pasadas hemos estado hablando como unos puntos muy puntuales sobre la vida de Jesús, ¿sí? En medio de todo el proceso de la crucifixión, ¿no? Sí, desde que entró a Jerusalén, todo su proceso como él ha estado. Entonces la pregunta ¿es más importante el haber sido crucificado que morir de otro modo? ¿Sí? Antes de saber qué es la cruz, vamos con una pregunta, ¿sí? ¿Es más importante el haber sido crucificado? Es la pregunta, ¿sí? ¿O haber muerto de otra forma? ¿Sí? Esa es la pregunta. Nuestro catecismo nos dice, sí, porque este género de muerte me garantiza que el cargo sobre sí mismo, la maldición sentencia sobre mí, por cuanto la muerte de cruz era maldita de Dios. Nos da dos respuestas, ¿sí? Y vamos allí. La pregunta siguiente sería, ¿solo existe esa forma de muerte? Aún en ese tiempo cuando los romanos, Judea, todos... No, ¿cierto? Había muchos más. Y para entrar allí, me gustaría pues compartir prácticas de muerte en este tiempo, en la vida de Cristo. ¿Sí? ¿Qué prácticas de muerte habían? Ayúdenme. Apedreados. Entonces, para ello yo coloqué unitas, ¿sí? Como muerte por hoguera. ¿Se acuerda cuando Daniel, uno de los grandes ejemplos, fue metido? ¿Sí? Sí, Daniel, ¿cierto? Sí, también fue muerto. No, sí. ¿En el horno? Sí, no, fue... Los leones. Fue en el horno del horno. No, Daniel no fue allí. Los tres amigos. Los tres amigos fueron metidos al horno y no les pasó nada. ¿Sí? Era una de las formas como
cómo se practicaba muerte. Otra sería la horca, ¿sí? Un gran castigo, digamos, a los grandes piratas o a les eran ahorcados, ¿sí? Con una soga. Otra forma de muerte era por ahogamiento, ¿sí? Otra forma de muerte era apedrado. Un vil ejemplo es cuando Jesús se encuentra, ¿sí? Casi lo pelean varias veces. ¿Sí? Pero también libró a una mujer, ¿sí? Que le dice, ¿quién es libre de pecado? ¿Sí? Porque acostumbraban y era benedito. Ella merece morir. ¿Y cómo la terminaban matando? Apedreadas. ¿Sí? Otro, y fue una parte donde también Jesús vivió, que fue por azotamiento. ¿Sí? Lo amarraban con muchas herramientas de maltrato, lo azotaban. Otra forma de morir era golpeado con palos. ¿Sí? Había una muy cruel que también era por degollamiento o decapitación, ¿sí? Que le quitaban la cabeza. ¿Quién vivió esa parte? Juan. Juan el Bautista. Juan. Sí, fue uno de los que vivió, sí, que fue decapitado. Sí. Otra fue muerte, otra era por empalamiento o desgarramiento de sus miembros. Eran unas prácticas que en ese tiempo surgían. Y viene acá la pregunta, ¿por qué la cruz? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué en la cruz? ¿Qué tiene que ver? Muerte en la cruz. ¿Qué significaba una muerte en la cruz? Ayúdeme. Nosotros hoy ya conocemos el Evangelio, sabemos, no, Cristo murió por nosotros en la cruz, es un ejemplo de amor de Dios para nosotros. Tenemos muchas respuestas. Tengo entendido que cuando se crucificaron la gran mayoría en Roma era porque eran los que se levantaban en contra del César. Y eso era una blasfemia eso era Roma. Sí. No. Entonces, yo coloqué 3 ejemplos ahí, son larguitos, solo vamos a leer uno un poquito para no estar ahí tan pegado. Y dice, una crucifixión se describía, o cómo era la crucifixión. Era una forma de muerte lenta y dolorosa, en primer lugar, ¿sí? En la que el prisionero le clavaban en sus pies puntillas o clavos muy grandes en las manos, de tal manera que él se empezaba a asfixiar, ¿cierto? Lo más seguro es que era en la mañana y depende de lo que duraba, ¿sí? La agonizaba. Recordemos que cuando Jesús va a la cruz, no solamente le crucificaron, ya iba también golpeado, azotado, bofetado, pisoteado, ¿sí? Porque fue todo un calvario en el momento desde que fue entregado, que fue la clase anterior, ¿sí? De Poncio Pilato. O sea, fue agredido dentro de ese pueblo que en el momento lo rodeaba. Fue expuesto, que más adelante lo vamos a ver. Entonces él también fue golpeado, azotado y golpeado. Exacto. En las dos que tienen de muerte. Entonces, podemos ver que además de ello, la cruz, podemos notar que era maldita, ¿cierto? O sea, ninguno quería estar allí. Para nosotros hoy día, nosotros lo vemos, no, es que la cruz es el mejor símbolo. Pero para poder entender ese significado de esa cruz, tenemos que saber primero qué era la cruz. Porque nadie quería ir allí a la cruz. A nadie ponían así porque sí. ¿Sí? Realmente era algo muy terrorífico, en mi opinión, que una persona allí llegara y fuera crucificada. ¿Listo? Siguiente diapositiva. Hay una pregunta que yo quiero hacerles, o quiero que nos hagamos. ¿Dios abandonó a su Hijo en esta acción?
¿Por qué? Mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por el mismo significado de la cruz. Sí, es una pregunta que a mí se me hizo. Yo le decía al pastor que yo veía así la clase es muy práctica, así la cruz, pero el significado cuando uno estudia, uno dice, es una pregunta fuerte. Porque vamos a Salmos 22, si gustan, miremos. Salmos capítulo 1 al 6. Estamos viendo allí David. ¿Sí? Está allí David. Y vemos que Dios descuida a sus hijos. No, siempre Dios está ahí. Pero ¿por qué podemos decir que Dios abandonó a Jesús frente a la cruz? Si es su hijo, si es Él en su esencia. ¿Sí? Dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Tan lejos te mantienes que no vienes en mi ayuda? ¿Ni escuchas mis gritos de dolor? Dios mío, te llamo de día y no me escuchas. Te llamo de noche y no me respondes. Entre los dioses tú eres único, tú eres rey. Tú mereces que Israel te alabe. Nuestros padres confiaron en ti confiaron y tú los libraste. Te pidieron ayuda y los salvaste. En ti confiaron y no les fallaste. En cambio yo, más que hombre perezco, más que hombre parezco un gusano. Soy la burla de hombres y mujeres. Todo el mundo me desprecia. ¿Sí? ¿Qué estamos viendo aquí? Que David aclama ¿a quién? A Dios. Y Dios le responde. Podemos ver cómo David termina muriendo viejo, pero sobre todo termina reconociendo ¿a quién? A Dios, ¿cierto? Sabiendo que Dios le dio todo para que él fuera un rey. ¿Sí? Y aún Dios le dice que él cumple su promesa si tan solo sus hijos temen de él también, ¿cierto? Y cumple sus estatutos. En este momento, en esta circunstancia, David se veía que desprotegido, no sabía por dónde coger, ¿cierto? Tenías tantos enemigos que dijo, ¿para dónde voy? ¿Sí? ¿Por qué puse este versículo? Porque nosotros pensamos, y era la siguiente pregunta, ¿era necesario que Dios muriera por nosotros? No. Sencillamente, Él no lo necesitaba, ¿cierto? Hacer. Más ¿quién lo necesitaba? Nosotros lo necesitábamos. ¿Dios podía haber escogido otra forma de morir? Sí. ¿Cierto? Porque eres Dios, sencillamente. Mas nosotros sí necesitábamos que Dios muriera. Y aquí es donde va la siguiente diapositiva donde quiero compartirles. Y la pregunta principal es ¿por qué en la cruz? ¿Sí? ¿Por qué en la cruz? En primer punto, su muerte, ¿cómo fue destacada? Fue pública, ¿cierto? Fue en un madero, fue en un palo, fue colgado. ¿Sí? Pudo haber sido latigado hasta morir, ¿verdad? Pero su muerte fue en una cruz. ¿Y esto qué representa para nosotros? En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, no sé si ustedes me pueden, Raquelita, si gusta me puede ayudar a leer. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Bueno, dale. Mientras que ya ahorita molestamos. Llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos
a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Muchas gracias, hermano. Es decir, que él mismo llevó ¿qué? Su hijo ¿a dónde? A un madero. Si él fuera no querido, pues sencillamente no va. Y ya. Pero acá nos enseña la palabra diciendo que él mismo dio su vida, él mismo permitió que todo esto pasara. Él conocía el plan. Claro, él sabía que iba a morir. Él sabía que tenía que morir en una cruz, que iba a ser clavado, que iba a ser flagelado, que le iban a poner una corona de espinas, ¿sí? Todo esto lo sabía. También él sabía que iba a resucitar, ¿sí? Entonces, Cristo tomó este lugar por nosotros. Su muerte fue vista y testificada públicamente por todo el mundo. ¿Y cómo lo vemos? Porque lo vemos desde Génesis 3, cuando lo anuncia la caída del hombre, ¿sí? Desde Génesis podemos ver que Jesús iba a morir, ¿sí? Y podemos verlo en Apocalipsis también, desde Génesis a Apocalipsis, todo el lapso del tiempo de la humanidad, que hay un propósito, ¿sí? Estamos estudiando, hermanos, ¿por qué la cruz? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Por qué la cruz? ¿Qué significa la cruz para nosotros? Porque Dios permitió que sucediera la muerte de su hijo en una cruz. Nosotros la vemos desde una perspectiva, no, sí, la cruz es el símbolo más bonito que tenemos porque significa que allí murió Jesús y pagó por nosotros. Pero en sí, ¿cuál es la esencia de la cruz? Porque Dios escogió esta forma de morir. Y vemos que desde que Génesis a Apocalipsis, Dios tomó la decisión de que su muerte fuera pública. ¿Y por qué pública? Para que así toda la humanidad sea testiga de que Jesucristo, o que Dios se hizo hombre, vino a esta tierra y murió. ¿Sí? Para que ninguno de nosotros pueda decir, no, yo no supe que Él vino y murió en una cruz. La pregunta también sería, ¿Jesús merecía esta muerte tan cruel y pública? Tomar la vergüenza ante esta cruz, porque era maldita, recordemos. ¿Era necesario que Él padeciera todo esto? No, no era necesario. Él no necesitaba morir. Quien necesitaba que muriera éramos nosotros. ¿Sí? Hemos visto en Pedro que dice que él mismo tomó la decisión de ir a este madero para salvar a aquel remanente, a aquel pueblo. ¿Sí? Jesús tomó ese lugar y esa forma tan cruel para morir. Y así nosotros hoy podemos decir que somos rescatados. Es decir, que nosotros necesitábamos que alguien tomara ese lugar. Que alguien muriera por nosotros. Y quiero que leamos 2 versículos. Raquelita, yo me con San Juan, capítulo 3, 14, 15. Y no sé, algún hermano está en la pantalla, números 21, 8 al 10. Números 21, 8 al 10. Pues me vas a leer San Juan 3, versículo 14, 15. Bueno, leo para ustedes entonces. Dice, ay Dios, le contestó, haz una serpiente de bronce y ponía en una asta y si alguna serpiente los muerde, diles que miren a la serpiente de bronce y sanarán. Y así sucedió, Moisés hizo una serpiente de bronce
y la puso en un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguien, esta persona miraba y la serpiente de bronce, estoy leyendo mal, y esa persona miraba a la serpiente de bronce y así no le pasaba nada. Resulta que vemos allí que Dios le permitió a Moisés hacer una serpiente de bronce en un asa o en un palo, y todo aquel que en el desierto era mordido por una serpiente y alcanzaba a tener vida, al verla, era sanado. ¿Sí? Cuando trasladamos este mensaje a San Juan capítulo 3, 14, Raquelita. 13 y 14, ¿sí? Capítulo 3, versículo 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias. Cuando trasladamos este versículo de Números a Juan, podemos mostrar y ver que así como Moisés levantaba un asta, todo aquel que la hubiera sanado, el Hijo de Dios, al ser crucificado en la cruz, todo aquel que cree puede ser salvo. ¿Sí? Porque en la cruz. ¿Sí? Es decir, que todo aquel que confía, que cree, que acepta y reconoce que Jesús murió en la cruz, en ese símbolo, en ese acto que era menospreciado públicamente, porque solamente allí iban personas que merecían morir por sus acciones, ¿sí? Dios tomó ese ejemplo, Dios tomó esa forma de morir, no tomó de las anteriores, habiendo más opciones, tomó eso para mostrarlo públicamente ante el mundo, en las generaciones tras generaciones, mostrando que llevó a su Hijo a la cruz. Y quiero ir a un segundo punto. Primer punto, ¿cuál era? Porque en la cruz. Porque en la cruz es el título. ¿Por qué fue su muerte pública? ¿Sí? Para que todo el mundo supiera que fue crucificado en un madero. Desde Génesis, desde el principio, hasta que venga Dios por todo. Un Apocalipsis. Segundo punto, vamos a ver por qué la cruz, una sentencia pública. ¿Sí? Cuando hablamos de una sentencia pública, ¿a qué nos referimos? Ayúdenme. ¿Quién te...? Dime. Que fue delante. Sí, de todos, ¿sí? De todos, porque él sacaba antes al pueblo. ¿Quién merecía morir? Nosotros, su pueblo, ¿cierto? ¿Por qué nosotros necesitábamos morir? Por nuestro pecado, ¿cierto? Sí, los sentenciados, ¿quiénes eran? Nosotros. Nosotros éramos los que necesitábamos morir ante la cruz. No teníamos de otra, ¿sí? Es una sentencia o es un juicio que ninguno de nosotros podemos pagar. ¿Sí? Ninguno. Recordemos que Jesús no es el único que es crucificado. ¿Sí? Había muchos que ya habían sido crucificados y otros que fueron crucificados. ¿Sí? Pero estamos viendo esta acción porque Cristo, porque Dios determinó que muriera en la cruz. Ninguno estaba dispuesto pues a vivirlo. Dice, no, vaya, Calé, tienes que morir en la cruz por la humanidad. No estaba en condiciones. Te me puso usted nervioso ahí. Dice, él asumió esta sentencia para podernos a nosotros, para que él pueda asumir esta ley que Dios le decretaba para hacer justicia pública. ¿Ante quién? Ante la humanidad. ¿Sí? Su sentencia fue morir en la cruz. ¿Por quién?
por una deuda que nosotros no podíamos asumir. Es decir, que Él tomó en la cruz, en ese lugar, nuestro lugar. En aquel madero tomó nuestro lugar. Que nosotros no podemos despreciarla, porque Dios a través de ella nos está redimiendo. Y debemos reconocer, como les decía antes, en Deuteronomio capítulo 21, versículo 18-22, vamos a ver allí un episodio. Dice: si alguno tuviere un niño contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndolo castigado no les obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrarán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Hasta allí vamos a leer por un momento. ¿Quién de nosotros cogería a su hijo y lo entregaría para que otro lo matara? Uno que esté muy aburrido. ¿Cierto? Esa era una ley que había, Que hay. o que hay en la isla en este momento. ¿Sí? Venga, yo les hago una pregunta. ¿Esa ley está prescrita? La ley nunca prescribe, Sí. Entonces, O sea, acá Dios nos demanda que si Manuel se solo que corta... nosotros no. Miren lo interesante. A veces nosotros hacemos algo en nuestra cabeza. Nosotros se nos ha enseñado que en el Antiguo Testamento hay 3 tipos de leyes. ¿Cuáles son? O 4. ¿Cuáles son los 4 tipos de leyes? La ley moral, la ley civil, la ley ceremonial y la ley sanitaria. La ley moral determina todo lo moral, lo bueno y lo malo. La ley civil, todas las obligaciones que tenía el pueblo de Dios dentro del reino de Dios. ¿Sí? La ley civil, cómo se conducen, cómo se comportan. La ley litúrgica, la ley del templo, las ceremonias, las ofrendas, los diezmos, los sacrificios. Y la ley sanitaria era lo que hacían los sacerdotes y ancianos cuando habían casos de epidemia, de enfermedad, cuando había casos de pérdida de virginidad, cuando había casos de menstruación y otros tipos de enfermedades. Y esos 4 tipos de leyes las hemos separado. Decimos que por lo menos 3 han sido abolidas y una ha sido que se mantiene vigente. ¿Cuál se mantendría vigente en esta idea? La moral. Ok. ¿Seguimos viviendo en una sociedad con gobernantes? Claro. Entonces la ley civil está vigente. No a la manera de Israel, pero sí a la manera de la nación donde vivimos. ¿Tenemos culto dentro de la iglesia? Claro. No a la manera del Antiguo Testamento, del tabernáculo del templo, sino a la manera de la iglesia. ¿Tenemos una vida que debemos llevar saludable, cuidando el cuerpo de Dios, o unas leyes sanitarias? Claro que sí. ¿Quién de ustedes, si le cae mal el frijol, comería frijol? Todavía existe la ley sanitaria. ¿Por qué razón? Porque las leyes son una sola. Ahora, todas las leyes son aplicables. ¿Por qué razón? Porque la ley de Dios es buena. No estoy diciendo que maten a sus hijos, por si acaso. Lo que yo estoy diciendo, lo que está diciendo en el texto es que tenemos que sacar o cortar del hogar y de la casa a un hijo rebelde y contumaz. ¿Cómo tú identificas a un hijo rebelde y contumaz? Esto es simpático.
cerca de todas las universidades hay 3 tipos de lugares de perdición. Lugares donde tomar, donde comer comida chatarra y donde fornicar. De esos 3, acá están descritos 2. Que llega y se acaba la comida sin decir absolutamente nada. Ahí dice glotón. ¿Y qué? Y borracho. ¿Cuál es la condición siempre del alcoholizado? Llegar a comer lo que sea sin ninguna medida, sin pensar en los demás. El problema del glotón es que no come para vivir, sino vive para comer. Entonces, esos son indicadores. Dice que hay que sacar ese mal de la casa y del pueblo de Dios. Hoy, ¿cómo lo haríamos? Hay un requerimiento. En ese tiempo, la ley civil y la ley litúrgica iban de la mano. El papá tenía que sacarlo de la casa. ¿Y qué hacían los ancianos? Lo terminaban matando porque la ley civil decía que había que matarlo. Hoy, ¿qué haría la ley civil frente a un hijo grosero, violento? Pues te ayuda a sacarlo de la casa. En su defecto, si es demasiado violento, lo mandará a la cárcel, preso. Y si te asesina o te violenta, quedará con cadena perpetua. Y hay países que tienen pena de muerte. ¿Está vigente la ley de Dios? Todavía. Y eso es bueno. ¿Por qué tenemos temor? Ahí está lo que es bueno. Ahora, ¿por qué hacemos ese ejemplo de acuerdo a qué es importante la cruz del Calvario? Recuerden que en el primer punto el diácono dijo algo muy importante. ¿Por qué murió Jesús en la cruz? ¿Por qué razón? ¿Quién aprendió? Para que sea público su sacrificio. Fue puesto en una montaña llamado el Gólgota, un monte, en una cruz más elevado, y no fue de otra manera. De todos los tipos de muerte que describieron ustedes y el diácono, solo había un tipo de muerte donde se podía exhibir y ver claramente quién moría. O sea, fue público. ¿A quién? A todo el pueblo, a todos los seres humanos. Quedó escrito por Tácito, por Flavio Josefo y por otros historiadores. Eso es interesante. ¿Por qué es importante también? Para hacer toda justicia. Porque todo pecado merece la muerte. ¿A uno le parece que es grave? Que no es tan grave que un hijo venga y se acabe la comida, llegue borracho y encima te haga sentir mal. Entonces, es que yo no te pedí nacer. Ahora me tienes que mantener. La Biblia dice que un hijo que no honre a sus padres, que no obedezca a sus padres, debe de morir. Ahora, todos los pecados dicen que debemos morir. Quien no se sujeta a los padres es un gran indicador que cuando llegue a los 18 años diga, yo no me quiero volver a congregar. ¿Por qué razón? Porque si no se sujeta a los padres, menos se va a querer sujetar a los pastores. Si los pastores citamos a un hijo rebelde y contumaz a la iglesia, le vale, no va a llegar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros los pastores? ¿Cuál sería la muerte en este momento de la iglesia para un miembro de la iglesia, diácono Mario? Una disciplina. Sí, pero ¿cuál sería la muerte? La muerte es Ser sacado. Recuerden que la iglesia tiene un poder. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. ¿Cuál sería la muerte para un miembro de la iglesia? la excomunicación. Muy bien, la excomunión. ¿Sigue estando vigente la ley? Sí. Claro que sí. ¿Cuál es el deseo? El deseo, de acuerdo a Pablo, en 1 Corintios 7, es que cuando uno excomulga a alguien, es llamarle la atención y decirle, tú puedes volver. Pero vamos a hacer un ejemplo. Nosotros excomulgamos a Pepito Pérez o a Paulita Pérez. Acá no hay ningún Pérez, ¿sí o no? Bueno, gracias a Dios. Espero que por las redes tampoco. Esa persona es excomulgada de la iglesia, pero en la casa no lo excomulgan. Y uno dice, ¿what? ¿Qué pasó? Ya te doy la pregunta, Andreita. ¿Por qué razón? Porque lo que se hace acá en la iglesia se tiene que hacer en el hogar. Lo que se hace en el hogar se hay que hacer acá en la iglesia. Porque todos vamos de la mano. Quien honra a sus padres, honrará a sus pastores. Quien honra a sus pastores, honrará a sus padres. ¿Qué le invade para hacer eso? Es el temor a Dios. Lo que toda persona que sea salva desea y anhela comportarse como una persona cristiana.
Y una persona cristiana lo primero que desea es parecerse a Cristo. Y Cristo dijo, aprended que soy manso y humilde de corazón. Nosotros no tenemos una manera libertina de vivir, sino tenemos que hacerlo. Si se dan cuenta, entonces Jesús murió en la cruz por causa de los pecados que merecen la muerte. ¿Cuál es la esperanza de un hijo contumaz, rebelde, glotón, borracho? Pues que cree en Cristo. No es que sobreviva la vida, no es que la tenga la vida cómoda, que pueda vivir en un buen lugar, que tenga... Miren, hay muchas personas que no terminaron su universidad y la terminarán a los 30 años y serán exitosos. Hay muchos que no estudiaron universidad, si acaso el bachillerato. Otros, yo conozco personas que han hecho solo la primaria y son grandes empresarios. Entonces no se preocupen por eso, hay que buscar la voluntad de Dios. Ahora sí, Andreita, la pregunta. No, iba sobre encaminada a eso. Entonces, ¿cómo hacemos para ahí cuando se habla de una elección y también de un arrepentimiento? Porque los muchachos pueden que no estén aquí, pero más adelante. Sí, Dios los puede, el que los tiene que traer es Dios. Entonces ahí viene el tercer punto. El tercer punto de por qué de la importancia de la cruz. ¿Ya lo dijiste, Sigo, todavía? No, vamos por allá. Muy bien. El tercer punto es muy importante. ¿Por qué Cristo murió en la cruz? En un lugar, en un madero visible, donde miren, ¿saben qué decía la ley? Maldito aquel que es colgado en un madero. ¿Por qué Jesús fue declarado maldito? El Hijo de Dios sin pecado, porque llevó tus pecados, llevó mis pecados a la cruz, llevó la culpa. Y en la culpa tiene que haber justicia. Y ahí sí te dejo para no echarme, no robarte la clase. Listo. ¿Quedó claro? Merci. Hay que aprender a confiar en este hermoso libro que nosotros, ¿cómo le llamas, Railis, a este libro? La Biblia, la Santa Biblia. ¿Cómo más se llama? Sagradas Escrituras. La Sagrada Escritura. Adrianita, ¿cómo se llama? Palabra de Dios. Uy, Adrianita, ¿cómo has cambiado? Ah, pensé que me estaba diciendo. Es la palabra de Dios. ¿Cómo es, Adrianita? La palabra de Dios. Muy bien. Tranquila, relájate. Acá no es para corchar, es para aprender. Juan David, ¿cómo se llama esto? La palabra de Dios. Si es palabra de Dios, pues háganle caso. Confíen en Dios, el único que puede traer Dios. ¿Por qué tenemos tantos hijos sin vergüenza? Porque en la iglesia predicamos una cosa y en la casa se hace otra. Entonces en la casa se le permite absolutamente todo y es un lugar sin Dios, sin ley, y viven a sus anchas. Entonces, ¿qué dicen ellos? Ay, yo no creo en ese evangelio. Y muchos de nosotros, miren, acá están personas que yo sé que han sufrido mucho de niños. El anciano Rafael ha sufrido de niño. El diácono Sergio ha sufrido de niño. Yo he sufrido de niño. No como ustedes, que estuvieron posiblemente en la ciudad, que hay muchos favores. Es cuando uno realmente o tiene para el desayuno y no tiene para la comida, tiene para la comida o tiene para el desayuno. O con 7, 8 años toca ir a trabajar para levantarse el desayuno y la comida. Es ahí donde está. Y nos hizo bien. Anciano Rafael, ¿le hizo bien? ¿Usted le hizo bien? Ahora todavía no se tramó. Entonces, créanle a Dios. Esta es la palabra. La palabra de Dios. Tercer punto de diácono, que por ahí están, que piden y que quién. Bueno, para terminar este punto 2, el versículo 22 de Deuteronomio nos dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgaréis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, punto 1, punto 2. Fue expuesto, hay una sentencia, hay una maldición al ser colgado. Y en ese sentido, la maldición que Jesús cargaba, ¿cuál era? ¿O de quién era, mejor la palabra? De Dios, la misma de Dios. Era la ira de Dios, que es donde entramos acá en el punto 3. No, voy a saltarme un versículo ahí. Sí, que el punto 3 es la deuda que Jesucristo paga en la cruz, ¿sí? No sé por qué me salió esa parte corrida. Entonces, la ley dice que aquel que era colgado se hacía maldito, ¿cierto? En este madero, ¿sí? Jesús, al tomar este lugar, al estar en la cruz,
se hizo maldito por nuestros pecados, ¿sí? Por eso nosotros hablamos que Cristo es quien paga o es quien salda esta deuda que nosotros nos acarrea. ¿Y cuál era esa deuda? ¿La muerte física? No, ¿cierto? Es nuestra muerte espiritual. Porque la paga del pecado es muerte. Pero esto es ¿para quién? Para aquel que cree. Por eso cargar la cruz, muchos de nosotros cargamos una cruz, ¿sí? Es un símbolo cristiano, pero el concepto de nosotros es porque recordamos que a través de esa cruz que era maldita, vino Jesús, tomó su vida y pagó nuestra deuda. ¿Listo? ¿Qué recibió en esta cruz Jesús? Toda la ira de Dios, sí, pastor. ¿Sí? Allí todo fue descargado, por lo tanto, como dice en Colosenses 13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente Él perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades de los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Siguiente imagen ya. Cristo murió por nosotros y resucitó. Por lo tanto, el creyente, en conclusión, Dios entrega a su Hijo, imagínate, Dios entrega a su Hijo para que ustedes y yo seamos salvos. Oremos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias porque nos permite hoy recordar, Señor, que tú viniste a esta tierra, moriste en la cruz y nos diste vida, Señor. Ese regalo tan precioso, Señor, no cualquiera, Señor, dará a su Hijo para que una humanidad que cree en ti sea salvo, Señor. Gracias por este tiempo y ayúdanos a que nuestros hijos también te amen para que sean salvos y cuando estemos en tu presencia podamos verlos con nosotros. En Cristo Jesús, amén.